límite individuales que cada uno de ustedes han suscrito, ¿cuál sería, a juicio de la Real, el escenario lógico en el que nos tendríamos que mover? Y no ya cuál sería el escenario lógico, venta centralizada de derechos, o en qué cantidades, en qué tipo de proporciones, algo más similar quizás a lo que vemos, por ejemplo, en Inglaterra, que para muchos es una especie de espejo en el que mirarse, o qué tipo. Lo que nos parece a nosotros que hay que organizar la competición, primeramente. Hay que ver, déjame hablarle primero de un aspecto anterior desde nuestro punto de vista, porque el ejercicio y la negociación de la televisión se está llevando casi siempre desde la falta de ingresos, desde la falta de tesorería, por la necesidad de los clubes de sobrevivir ese mismo año y de recibir un anticipo, y nunca lo estamos haciendo de forma estructural y nunca estamos mirando a medio plazo. Lo que nos parece a nosotros es que primero hay que organizar la competición en los gastos. ¿Por qué? Porque Primera División, bueno, tiene una profundidad de ingresos. Tiene ingresos televisivos, tiene ingresos por taquilla, tiene ingresos por quinielas, ingresos por la competición, los patrocinios son más altos, tiene una profundidad de ingresos. Puedes organizar mejor cómo es la competición. Pero cada año hay 3 equipos que bajan a Segunda División. Es decir, que la propia competición que nosotros organizamos, a 3 les empujamos que vayan a Segunda División. Y en esa Segunda División no existen esos ingresos. Y lo que hacemos es que los clubes se preparan y se estructuran para competir en Primera División, y cuando no pueden competir en Primera División, van a Segunda División, pero siguen con la estructura de gastos de la Primera División. Y ahí empezamos a generar unos déficits estructurales tremendos. ¿Y qué ocurre? Que los acuerdos a los que se han llegado es darle ayuda a los equipos para cuando descienden, pero no para cuando descienden para que afronten la nueva competición en Segunda División, sino para tapar los agujeros que ya venían arrastrando de Primera División. Por tanto, lo primero que creo que tenemos que hacer es, hay que organizar la competición, hay que establecer un modelo de gastos en la Liga para la Segunda División, hay que organizar y hay que establecer unos límites de gastos en Primera División y unos límites de inversión en Primera División. Y cuando organicemos el modelo de gastos de la Primera y de la Segunda División, a mí me parece que el reparto de los derechos televisivos, el reparto de los ingresos va a ser más fácil. Pero ¿qué ocurre? Que no, que estamos discutiendo siempre desde la falta de tesorería y desde la falta de ingresos cómo repartimos los ingresos. ¿Por qué? Porque los gastos no están bien estructurados. Y eso es algo que nos ocurre por los frentismos. En ejemplo, pues la reunión del día pasado. Nos enfrentamos en las declaraciones contra los 2 equipos grandes, contra los 2 equipos que más peso a la hora de las votaciones tienen en la Liga de Fútbol Profesional, y lo que está ocurriendo es que nunca llegamos a un acuerdo. Y lo que nos parece es que en la Liga de Fútbol Profesional y en la Liga de Fútbol habría que hacer un plan estratégico que regulase diferentes ámbitos, y también el de reparto de los ingresos, pero no solamente el televisivo, sino el publicitario. Por ejemplo, la Liga genera muchos recursos publicitarios. En sí, la competición genera pero muchísimos ingresos publicitarios, y tampoco está claro o no hay un plan de cómo se reparten esos ingresos publicitarios. Por tanto, lo que nosotros pensamos es que primero habría que organizar los gastos en las competiciones, poner unos límites en cada competición para cómo gastar. Habría que organizar la competición en sí misma para que no existan esas diferencias de puntos, y además, y como tercer punto, lo que habría que profundizar es en cómo se reparte el dinero que la Liga genera. Y para eso, para que la Liga pueda generar más dinero, lo que pensamos es que hay que adoptar acuerdos en donde los clubes vayamos perdiendo competencia económica y vayamos dejando esa competencia económica a la Liga, para que los clubes lo que nos dediquemos es a afrontar deportivamente en qué categoría podemos jugar, y con esa competencia económica de la Liga establecer acuerdos de reparto de dinero al margen de los intereses individuales de cada club. De alguna forma es dar la vuelta a la tortilla. Es primero rompamos el huevo de la buena gestión y luego hablemos de qué dinero necesitamos para completar esa buena gestión. Vamos a cogerlo de esa manera, entonces. Sobre la mesa hay, tanto a nivel europeo, a nivel UEFA, como a nivel de la propia Liga de Fútbol Profesional, una cosa que se ha dado en llamar el fair play financiero. ¿Esto cómo se puede poner en marcha ya? Porque al final, lo que estamos hablando es de que ustedes, que no son capaces hoy en día de ganar lo que gastan, tienen que comprometerse a no gastar más de lo que ganan. Viene a ser algo tan sencillo como esto, en el espíritu.
¿Y esto cómo se pone encima de la mesa? O sobre todo, ¿cómo se lleva a efecto? Porque hoy en día la Liga sigue acumulando deudas, los clubes siguen acumulando deudas, algunos deudores se meten en leyes concursales que luego no son capaces ni tan siquiera de llevar, bueno, pues de la forma que llevó, por ejemplo, hace no demasiado tiempo la Real Sociedad. ¿Cómo se le pone el cascabel a ese gato? Bueno, a mí lo que sí me gustaría resaltar es que la Real Sociedad en los 2 últimos años ha ganado dinero. En el ejercicio pasado, en la primera temporada que estuvimos, en la última temporada que estuvimos en segunda división, y también en esta primera que hemos estado en primera división, hemos cerrado el ejercicio positivamente, sin ningún ingreso extraordinario, sin ninguna venta de jugadores. Nos hemos sujetado a nuestro presupuesto. Pero también es verdad que, por ejemplo, en esta pretemporada hemos sido el único club que no ha comprado un jugador, sino que hemos accedido al mercado para obtener cesiones, y también hemos accedido al mercado para dar oportunidades a la gente de casa. ¿Y por qué? Porque estamos en un periodo de reestructuración económica, saliendo de esa reestructuración económica con un club solvente, estable. Pero esas mismas medidas que hemos aplicado en la Real Sociedad pensamos que las tiene que aplicar, y muy claramente, el fútbol español. Y en primera división se generan ingresos, pero hay clubes, por ejemplo, como el Mallorca, que ha tenido que presentar un concurso de acreedores cuando hace muchísimo que no ha pasado por segunda división. Hay veces que el concurso viene, como por ejemplo le ocurrió a la Real Sociedad, por cambiar de categoría. Y la Real lleva 40 años en primera división, no tenía casi deuda, baja a segunda división, no puede afrontar el gasto, genera una deuda, invierte para intentar recuperar la categoría, no puede subir de categoría y se encuentra con una situación de insolvencia que no puede hacer frente a los pagos. Y es cuando se declara en concurso. Es una situación lógica y consecuencia de la organización de la competición. En cambio, hay otros concursos de acreedores en el ámbito del fútbol español que se están originando porque no hay límites a la inversión, porque los clubes estamos invirtiendo el 60% de nuestro presupuesto cada año. Y es imposible que un club esté invirtiendo el 60, el 70 o el 50% del presupuesto cada año. Claro. Es imposible, no hay economía para eso. Y luego tampoco hay límites en los salarios. Entonces, aunque en primera división quizás haya mucha profundidad para asumir unos salarios altos, porque es verdad que el fútbol genera mucho dinero, lo que sí tenemos claro es que en segunda división, por ejemplo, habría que poner límites salariales en la competición para que la segunda división estuviese mucho más saneada. Y este es otro de los puntos. Cómo se está llevando la conversación con AFE, o cómo se está afrontando esa conversación, ¿no? Es un punto de debate en la Liga de Fútbol Profesional, porque la conversación con AFE está llevando a garantizar los salarios, pero lo que algunos clubes pensamos es que tenemos que establecer un modelo económico, tanto en primera como en segunda división, no para garantizar esos salarios, sino para evitar los impagos. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Lo que pasa, a mí me da la sensación de que yo quería perder por encima de la mesa bueno, lo que siempre hemos entendido por la buena práctica económica, basada fundamentalmente en no gastar más de lo que se gana, si no vas rumbo a la ruina. Pero repito, si uno ve el panorama del fútbol español, de la Liga Española, la sensación es que esto se cumple prácticamente, diría yo, que ningún club. Es más, hemos conocido el caso este mismo verano de clubes que tienen deudas importantes, que han tenido ingresos importantes y que tanto como han ingresado, o incluso algo más, lo han gastado en fichajes. Y por ejemplo me estoy refiriendo al Atlético de Madrid, que ha ingresado mucho y ha gastado mucho. ¿Cómo hay alguna fórmula para que sobre la mesa esto se pueda poner, o hay alguna, en esta crisis global en la que estamos ahora mismo metidos, hay alguna herramienta nueva, hay algún elemento nuevo que pueda forzar de una vez a que el fútbol español deje de ser el choteo permanente que en lo económico al menos ha sido durante estos últimos años? Yo creo que el consenso de los clubes y el serio ejercicio. ¿Y existe? Sí, es que sí existe. Lo que pasa es que siempre nos desviamos a cómo repartimos los ingresos de televisión, y ese es el gran error en la Liga. No entramos a un plan estratégico. ¿Por qué? Porque no interesa. Porque hay clubes que, como he dicho antes, estamos pendientes de la tesorería inmediata, de generar dinero, los ingresos para hoy, porque si no, no pueden vivir los clubes, y estamos discutiendo nosotros cómo repartimos la cifra más gorda que existe en los ingresos, que son los derechos de televisión. Pero ¿qué ocurre? Si la Liga Española hiciese un plan de verdad, en donde se regulasen esos gastos, muy posiblemente los problemas de financiación que tenemos en la Liga los podríamos acudir con financiación externa. ¿Por qué? Porque tendríamos un modelo económico que generaría beneficio. Y en este momento el modelo de los clubes no genera beneficio en su globalidad, sino que está generando un déficit importante. Entonces,
a mí me parece que el problema está en el origen, está en la causa. Y lo que estamos tratando es de resolver el problema no con la solución, sino bueno, pues con los ingresos televisivos, que no da para todo.